Muchos de nosotros, quizá cuando hablamos del servicio a Dios, imaginamos que únicamente servirle a Dios es estar aquí al frente, en la alabanza, estar en la danza, estar predicando, qué sé yo, quizá compartir un culto dominical, o ahora que ya se aproxima la Semana Santa que recordamos, ¿no es cierto? Muchos creemos que el servicio a Dios ya se centra en esos eventos, en venir a la iglesia y servirle a Dios, pero no hemos considerado que el concepto de servir a Dios está más allá de quizá de la congregación a la que nosotros asistimos. Con eso no estoy diciendo, cuidado, que servir a Dios no es estar aquí en la iglesia y alabarle. Por supuesto que es una manera de servir a Dios, pero no es la única, ¿sí? Hay muchas formas de servir a Dios, ¿sí? Más adelante vamos a comentar un poco de esas formas en las que podemos servirlo, pero en primer lugar quisiera que vayamos a una cita bíblica para iniciar este estudio, y está en 1 Samuel 12:24. Si podemos ponerla en la Nueva Versión Internacional, les agradecería. Creo que ustedes me dijeron que aquí eran hackers y todo, pueden poner hasta en hebreo. Entonces, pongámoslo en Nueva Versión Internacional, por favor, a 1 Samuel 12:24. Si se puede, vamos. Dice: pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Entonces aquí nos dice, ¿no es cierto?, nos da un aliciente o nos reta, digamos, a servirle a Dios, ¿no es cierto? En primer lugar, a temer a Dios, dice, ¿sí? Luego dice a servirle fielmente y de todo corazón. Pero hay algo importantísimo en esta segunda parte de este versículo que dice, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Entonces, cuando hablamos del servicio a Dios, vamos a tomar en consideración que servirle a Dios nace como una muestra de gratitud de lo que Él en primera instancia ya hizo por mí, ¿no es cierto?, por cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo, por los que no nos están viendo, por los que nos van a ver luego, ¿no es cierto?, por todos, ¿sí? Dios ha hecho grandes beneficios, grandes bendiciones ha dado. La primera y la que mencionamos en un principio, ¿no es cierto?, la Semana Santa, recordamos ahí, el primer beneficio que Dios nos dio, ¿no es cierto?, una nueva vida, ¿no es cierto?, la vida eterna. Vino, entregó su vida, ¿no es cierto?, y ahora somos salvos, ¿sí?, por el sacrificio que Él hizo por nosotros. Entonces, el servicio a Dios nace de ahí, nace de ese agradecimiento. Ese corazón agradecido es el que impulsa a servirle a Dios, ¿sí? Ese corazón agradecido es el que nos lleva a hacer algo más por nuestros semejantes, ¿no es cierto?, por nuestro prójimo. Ese agradecimiento es el que nos mueve. En Santiago 2:26, mientras lo ponen, yo voy a irlo leyendo, nos habla de que lo siguiente nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, ya entrándonos un poco, ya sabemos que ¿no es cierto?, que el servir a Dios viene de un agradecimiento genuino, ¿no es cierto?, de lo que nosotros ya vivimos en un principio. Ahora nos dice la palabra que la fe sin obras está muerta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el servicio a Dios, ¿no es cierto?, las obras que nosotros realicemos están, ¿no es cierto?, están conjuntas, tienen una relación, ¿no es cierto?, van a la par. Si nosotros creemos en Dios, vamos a dar obras, ¿no es cierto?, vamos a servirle. Si nosotros creemos en Dios, vamos a ser agradecidos y vamos a hacer algo por las personas que lo necesitan. Entonces, la fe
¿no es cierto?, va concomitante con servirle a Dios, con las obras, ¿sí? Entonces, debemos considerar que el ejemplo de esto fue el mismo Jesús. Y nuevamente, ya creo que como que iniciamos la Semana Santa, vamos poniéndolo al ejemplo de la Semana Santa. El ejemplo lo puso Jesús cuando vino, ¿no es cierto? ¿Cierto? Se encarnó, se hizo como uno de nosotros, pero Él dejó esa comodidad, ¿no es cierto?, que tenía a la diestra del Padre, que estaba descansando, estaba bien, estaba chévere ahí. Dejó, ¿no es cierto?, eso y se humilló, dice la palabra de Dios. Vino, se humilló hasta la muerte y dio su vida. Y en esa vida, cuando él estuvo aquí, toda esa vida fue de servicio, ¿sí? De servicio a Dios, y al servirle a Dios, servía a los demás, ¿no es cierto? Hacía señales, milagros, sanaba a las personas, les predicaba, incluso muestra, ¿no es cierto?, cómo Jesús era obediente con sus padres, ¿no es cierto?, cómo acataba él. Esa también es una muestra de servicio. Y es justamente a lo que vamos a ver en este momento, cómo servir a Dios. Lo que en un principio planteábamos esa pregunta, ¿de qué manera puedo servir a Dios? No solamente en el servicio aquí en la iglesia. Cuando ejecutamos los dones que nos han sido entregados como hijos de Dios, estamos sirviendo a Dios, por supuesto, es una de las maneras. Pero muchas de las veces, como ya comentábamos, confundimos eso y decimos, si no estoy yo acá en la iglesia, si no estoy yo acá adelante, o si no estoy yo ahí tal vez como los amigos que están dirigiendo la tecnología, no estoy sirviendo a Dios. Y ahí nos equivocamos, porque el servicio a Dios viene desde que amanecemos, ¿no es cierto?, hasta que nos vamos a descansar, ¿no es cierto? Entonces, el servicio a Dios debe ser continuo. Yo para el estudio lo he dividido en dos grandes secciones. Para servirle a Dios podemos hacerlo a través de los dones espirituales, qué sé yo, en los ministerios, en las dependencias de la iglesia, cuando vengamos aquí a los servicios dominicales o a los servicios, como en este caso, los días jueves, o cuando haya servicios aquí en la iglesia. Son formas de servirle a Dios, por supuesto. Las otras formas de servirle a Dios y que quizá nosotros estamos omitiendo es en nuestra vida cotidiana. ¿Sí? ¿Cómo puedo servir yo a Dios en mi vida cotidiana? Primero vamos a ver un versículo. Veamos en Juan 13, 34 y 35. Mientras lo ponen, yo les voy a ir leyendo para que no se me cansen. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, mucho ojo, ¿no es cierto? La parte final es muy buena para este estudio. Todo es excelente, pero para este estudio vamos a coger la parte final que dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿En qué? Si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, ¿yo cómo demuestro amor? Mi primera muestra de amor va a ser en mi casa, ¿no es cierto?, en mi familia. Ahí es donde voy a servir a Dios, ¿no es cierto?, a través del ejemplo, a través del amor. También vamos a una cita en Colosenses 3, 23 y 24, que nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hagamos, hagámoslo de corazón, como si fuera para Dios, ¿sí? Entonces, las formas en que nosotros podemos atender ese servicio, ¿sí?, es, como lo decía, en primer lugar, nuestra familia. ¿Cómo lo hacemos?
Una forma de servir a Dios, por ejemplo, es a través del perdón. Una forma de servir a Dios es, si yo como esposo voy a perdonar, ¿no es cierto?, a mi esposa o a mis hijos o a mis padres, porque quizá ellos me ofendieron de alguna manera y yo decido perdonar. Es una manera de servir a Dios. ¿Cuándo más sirvo a Dios en mi vida cotidiana? Con mis amigos. Ahora que está de moda el asunto de la deslealtad, muchos dicen, ya me falló, ¿no es cierto? No pude contarle un secreto porque ya fue a divulgarlo en las redes sociales y ya soy hasta tendencia, ¿no es cierto? Porque me hicieron hasta memes. Entonces, cuando yo soy o cuido, ¿no es cierto?, a mis amigos de tal forma, ¿no es cierto?, que les soy leal, ¿no es cierto?, como amigos, ¿cierto?, soy transparente, trato de ayudarlo. Entonces, esa es una forma también de servir a Dios, ¿sí? Y no necesariamente, ¿no es cierto?, que tengo que estar aquí en la iglesia, no necesariamente. Tampoco les estoy diciendo que no vengan, no vayan a decir después el pastor, ya no lo invitemos al gato porque dice que no vengan a la iglesia. No, también es una forma de servir a Dios, ¿sí? Entonces, otra forma de servir a Dios, y vamos aquí a recordar lo que decía Colosenses, cuando nos decía que todo lo que lo hagamos como para el Señor, de corazón. Y aquí a muchos, va a decir en general, nos cuesta, ¿no es cierto? Cuando hablamos del trabajo, dices, no, chuta, toca trabajar, ¿cierto? Ya, qué pereza, es la frase típica cuando uno está trabajando. Qué pereza, ya son las 3, ¿por qué ya mejor no serán ya las 5 ya para irse a descansar? Entonces, ahí estamos faltando a eso y no estamos sirviendo a Dios. Servir a Dios es dar nuestro mejor esfuerzo, ¿no es cierto? Es hacer notar que soy un hijo de Dios, ¿sí? Es hacer notar esa diferencia, ¿no es cierto?, con los demás, que nosotros seamos esa luz que Dios quiere que seamos, que resplandezcamos por eso, porque destaquemos en nuestros trabajos, ¿no es cierto? También en nuestros estudios, es lo mismo, ¿ves? Los estudiantes ahora ya está prohibido perder el año, ¿no es cierto? Y por eso ya no nos esforzamos. Y de esa manera no estamos sirviendo a Dios. Servir a Dios es cumplir con nuestros deberes, con nuestras obligaciones como estudiantes, como trabajadores, en nuestra casa, ¿no es cierto? Pero hoy leía algo acerca también del servicio a Dios y es muy, muy cierto, porque cuando decimos, vamos a hablar del servicio a Dios, yo creo que hasta aquí se imaginaron, no, chute, ya vamos a hablar lo leía por ahí en internet, decía, es como hablar del cuento de la Cenicienta. Dice, ya te imaginas de que tienes que servirle a tu madrastra malvada, ¿no es cierto? Y tienes que hacerlo porque tienes que hacerlo, y si no lo haces, algún castigo has de recibir. Pero con Dios no es así. Por eso justamente les hacía mención a lo que dice Samuel, en que dice que debemos recordar esos beneficios que Dios ha dado a nuestras vidas. Y el primer beneficio es dar su vida por nosotros, darnos una nueva oportunidad, ¿no es cierto? Muchos de nosotros estamos aquí, quizá nos salvamos hasta de la muerte y por eso estamos aquí agradecidos con Dios, de que Dios nos libró de todo eso, de que Dios tal vez nos sacó de algún vicio, de que Dios cambió y transformó mi familia. Entonces, recordando eso es porque yo automáticamente, como cuando acepto a Jesús en mi corazón, digo, voy a servirle a Dios porque quiero que alguien más vea esa hermosa experiencia que es estar con Él. Y esa es una forma de servirle a Dios, llevar y transmitir ese mensaje, ¿sí? Porque la prédica, bien nosotros podemos decirle a alguien que no conoce de Dios, mira, esta es la Biblia, que Dios entregó su vida por ti, acéptalo, ¿sí? Pero las personas, y todos creo que somos incluso como los niños, que más que a un niño repetirle y decirle, mi hijo,
tienes que hacer de esta manera, o no tienes que portarte desobediente, se olvidan al minuto, ¿no es cierto? Entonces, ¿ellos qué van a ver? El ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo que uno le va impartiendo. Si damos un buen ejemplo en nuestra familia, si damos un buen ejemplo en nuestro trabajo, es una forma de servir a Dios. Estamos sirviendo a Dios, ¿sí? Es ahí donde nosotros incluso podemos llevar más personas a los caminos de Dios, ¿no es cierto?, que estando aquí en la iglesia. Porque aquí en la iglesia recibimos, ¿no es cierto?, el mensaje, recibimos, ¿no es cierto?, la palabra, el domingo a domingo, pero quizá nos llenamos y no compartimos. Lo que recibimos aquí cada semana, lo que recibimos aquí en los estudios que se realizan, en los eventos que podamos asistir, que hablen de la palabra de Dios, tienen que ejecutarse y tienen que dar su fruto en nuestras acciones diarias. Y ahí es el servicio que nosotros debemos darle a Dios. Ese servicio genuino, ese servicio de agradecimiento. Porque como lo decía bien, tenemos que hacerlo con amor, ¿no es cierto? En eso dice que van a conocer las personas que somos hijos de Dios. En demostrar ese amor por las personas, en demostrar un buen trabajo, ¿no es cierto? En demostrar que somos buenos estudiantes, en demostrar que en nuestros negocios somos honestos, en demostrar, ¿no es cierto?, que en nuestra familia somos amorosos, ¿no es cierto?, somos respetuosos. En todo eso nosotros vamos a mostrar ese amor de Dios y por ende estamos sirviendo, ¿sí? Somos siervos de Dios. Y no es una obligación que nosotros vamos a tener, que como les decía, como en el cuento de la Cenicienta, que por obligación y a veces de mala gana uno lo hace. No, es algo genuino que nace de nuestro corazón, ¿no es cierto? Y que va creciendo conforme nosotros vayamos desarrollando ese servicio. Y finalmente, hay algo importante que debemos conocer. Y esto está en 1 Corintios 15:58, cuando nos dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Cuando hablamos en la obra del Señor, cuando sirvamos, ¿no es cierto?, al Señor, haciéndole una traducción Richard Maurá 2023, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cuando nosotros servimos a Dios, y aquí hay también algo que muchas veces nos confundimos, ya dice que no es en vano de una, ya voy a revisar mañana mi cuenta bancaria, ya me debió haber depositado Diosito unos $1000. No solamente pensemos en el beneficio económico que podamos obtener tal vez de nuestro servicio, porque Dios no es deudor de nadie y lo dice su palabra. Pero el beneficio, por ejemplo, si yo hago un buen trabajo, la bendición inmediata que va a venir va a ser una recomendación de mis compañeros o de mis jefes de que estoy haciendo un buen trabajo. Tal vez me asciendan, ¿no es cierto? O tal vez no lo hagan, pero yo estoy haciendo el trabajo, ¿no es cierto?, con amor, con sacrificio, y Dios en algún momento va a recompensar eso, ¿sí? En mis estudios igual, ¿no es cierto? Si yo soy un buen estudiante, la bendición inmediata por hacer un buen servicio, ¿no es cierto?, como estudiante, voy a recibir buenas calificaciones, quizá me gane una beca y pueda estudiar lo que yo deseo, ¿no es cierto? Entonces, la bendición inmediata que viene cuando yo sirvo con amor a mi familia, ¿cuál es? ¿No es cierto? Tener paz en mi casa, ¿no es cierto? Tener buena relación con mi esposa, con mis hijos, ¿no es cierto? Todo eso, si nos damos cuenta, es una cadena, ¿no es cierto? Y es una consecuencia del servicio a Dios. Entonces, si vamos nosotros a servir a Dios, debemos hacerlo primeramente en forma genuina, ¿sí? Y hacerlo no solamente cuando estamos aquí en la iglesia, sino fuera de ella, en nuestra vida diaria, en todo lo que hacemos, en todas las actividades de nuestra vida, tenemos esa oportunidad de servirle a Dios, en nuestros trabajos, estudios, lo que hemos mencionado. Y la recompensa vendrá, tal vez inmediatamente o tal vez tardará un poco, pero Dios no es deudor de nadie. Y su palabra mismo lo afirma, que el trabajo, ¿no es cierto?, para Él, servirle a Él no es en vano.
Y finalmente, como muestra de que el trabajo de Dios no es en vano, y valga la oportunidad que hoy Dios me permitió estar aquí, yo por ejemplo tengo un testimonio que ya me lo he guardado años y el pastor ya cada vez me lo ganaba. Me ganaba la titularidad, dijo, del anuncio. Hace más o menos 6 años, 5 años y medio, 6 años, yo estaba, bueno, recién graduado de la universidad, ¿no es cierto? Como muchos jóvenes salimos ahora de la universidad y queremos conseguir trabajo y las oportunidades muchas veces no se encuentran. Igual yo estaba buscando trabajo, ¿no es cierto? Y estaba desempleado en ese entonces. Y muchas de las veces recurrimos tal vez a diferentes situaciones para conseguir trabajo, menos en pedirle a Dios que nos ayude, ¿no es cierto? Que nos eche una mano. Y cuando yo decidí entregarle a Dios todas estas situaciones de falta de trabajo, ¿no es cierto? Porque ya vienen las obligaciones con la familia, ¿no es cierto? Con las cuentas que hay que pagar y todo eso. Entonces dije, no, pues estoy olvidándome de lo que siempre nos han enseñado aquí en la iglesia, de entregarle todas esas necesidades a Dios y que Él las va a suplir. Entonces yo decidí hacerlo y mientras servía a Dios, incluso fue cuando aquí se iba a desarrollar un encuentro de libertad, justamente era de varones. Entonces yo estaba orándole a Dios que me brinde esa oportunidad de tener un trabajo, de estar tranquilo. Y cuando nos íbamos, el día viernes que inicia el encuentro en la mañana, me llaman, ¿cierto? Antes de aquello había presentado algunas carpetas, ¿no es cierto? Había incluso participado en algunos concursos que ahorita están de moda. Entonces, ese mismo día que yo estaba sirviendo a Dios y en el ajetreo que uno es del encuentro, que uno va de allá para acá, que ya nos toca irnos y que nos falta, ¿no es cierto? Está sucio el pantalón jean, ¿no es cierto? Entonces, ahí en la mañana, no, al mediodía más o menos me llaman, dicen, ¿Richard Maurá? Sí, el mismo, digo yo. Depende quién es. Entonces contesto y me dicen, ¿sabe qué? Le estamos llamando porque hay esta oportunidad de trabajo y queremos que usted esté aquí el día lunes el día lunes. Yo previo a eso decía, ¿cuándo tengo que estar? Porque ya tenía que irme al encuentro. Entonces dicen, tiene que estar el día lunes. Le digo, buenas, chévere, ahí estaré a primera hora. Entonces, mientras yo servía a Dios, vino esa recompensa. Y ¿no es cierto? Y nosotros muchas de las veces olvidamos de contarlos y decimos, ya, muy pronto lo contaré y será un testimonio. Pero en realidad, esto el pastor conoce y yo quería contarlo mucho antes, sino que muchas veces por situaciones laborales mismo y de estudio no podía hacerlo. Ese es mi testimonio. Cuando yo decidí servir a Dios, vino esa recompensa. Y recientemente yo salí de ese trabajo porque decidí estar acá con mi familia. Hicimos un objetivo en casa y seguía, ¿no es cierto?, orándole a Dios para que me permita estar acá y valga la oportunidad que estuvo, ¿no es cierto? Yo pude salir de allá y ahora recientemente en diciembre, yo salí de mi trabajo en noviembre y en diciembre me dicen, mira, tenemos una oportunidad de trabajo para ti y queremos que desde enero hagas determinadas cosas. Entonces, eso es la recompensa del servicio. Yo pongo ese testimonio no para que digan, mira, qué influencer que ha sido, de una lo llama. No, es la muestra de que cuando uno hace las cosas con amor, ¿no es cierto?, como si fueran para Dios, el Señor mismo va a recompensarnos, va a irnos mostrando, ¿no es cierto?, esa recompensa, y no solamente, como les decía, en el ámbito económico, no, también nosotros si nosotros servimos en la familia, vamos a tener tranquilidad. Nuestros hijos van a vivir en un ambiente ideal, en un ambiente tranquilo, ¿no es cierto? Nuestra familia va a ver como un ejemplo
¿no es cierto?, a nuestro matrimonio, a nuestro hogar. Entonces, siempre busquemos servir a Dios en donde quiera que estemos. ¿Sí? Tomemos en cuenta los testimonios que los hermanos cada jueves, cada domingo nos muestran de lo que Dios hace en sus vidas, porque eso también es servir a Dios, contar lo que Dios hace en nuestras vidas. ¿Sí? Y pongamos por obra todo lo que aprendemos, porque ahí está el verdadero sentido del servicio. ¿Sí? El agradecimiento, ¿no es cierto?, a Dios por lo que ya hizo en un principio en favor nuestro. Ese es el servicio que Dios requiere de nosotros. Solo tú eres grande, habitas la eternidad. Solo tú eres digno, Dios de mi devoción.